La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? En el programa La Cafetera de Radio Cable. En una entrevista en Radio Cable. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a escuchar. Mañana en La Cafetera de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia. Ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares de todos los digitales. La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. Con María Navarro. Si Unidas Podemos llega al gobierno, ¿ustedes le van a indultar? Para empezar, por supuesto que le indultaríamos, pero para empezar no debería estar detenido y no debería estar en la cárcel. Estoy indignado que un acto de humanidad como el que ha llevado a cabo Ángel, que yo querría que alguien hiciera conmigo si estuviera en las circunstancias de su esposa, o que podría haberme obligado a hacer con un familiar, que alguien pueda ser detenido por eso y que pueda ir a la cárcel. Es una vergüenza. Nosotros en 2017 presentamos una propuesta para despenalizar la eutanasia. Por desgracia no nos apoyó ni el PP ni Ciudadanos, eso era de esperar, pero el PSOE dijo entonces que la sociedad no estaba preparada. No, la verdad es que he visto las imágenes y estoy absolutamente sobrecogido, emocionado. Y tengo que decirle también que un punto indignado, porque esto se tenía que haber evitado antes. El Partido Socialista en mayo del año pasado presentó una iniciativa parlamentaria para regular y reconocer la eutanasia en nuestro país, que en definitiva no es más que, como bien ha dicho María José, el buen morir, la dignidad también para morir. Y como consecuencia de la obstrucción del Partido Popular y de Ciudadanos, que hasta en 19 ocasiones han evitado la tramitación parlamentaria y su votación en un pleno que quería votar el reconocimiento del derecho a la eutanasia, no ha podido reconocerse ese derecho en este mandato. Pero mi compromiso con los españoles es firme. Queremos remarcar que el gobierno del presidente Torra mantiene el apoyo que tuvo en la investidura, que mantiene el apoyo de los grupos que le dieron apoyo en mayo del año pasado y que, por tanto, políticamente la moción que se ha votado no ha sido aprobada, no ha sido ratificada por el Pleno. El portal Wikileaks asegura, citando una fuente de alto nivel, que Julian Assange sería expulsado dentro de horas o días de la Embajada de Ecuador en Londres, algo que se haría bajo el pretexto del escándalo de corrupción, conocido como INA Papers. Añaden que el gobierno ecuatoriano ya alcanzó un acuerdo con el Reino Unido para el arresto del ciberactivista. Está desesperado el tipo, no tiene salida, o sea, podrán detener unos días con la complicidad obscena de la prensa. ¿Se imagina por un instante si a mí me descubrían una cuenta secreta? O sea, esto es contundente. Y más allá de discutir, querer sacar a Assange de la embajada, insultarme a mí, si fuera inocente lo que diría, bueno, abran la cuenta para que vean que no tengo nada que ver, pero ni menciona aquello. Pero ya hay pruebas suficientes para que Moreno no solo deje la presidencia, para que se vaya a la cárcel, pero lo más importante falta. Tenemos la factura, los mensajes para comprarse muebles antiguos, departamentos en el Mediterráneo, bahías de $3,000. Bien, pues por fin es viernes. Bienvenidos a La Cafetera una mañana más, a este programa en el que analizamos la actualidad, os contamos lo que os cuentan los demás y lo que nadie os cuenta. Muy buenos días a todos, bienvenidos esta mañana. Ya habéis escuchado en el resumen de sonidos cómo está la cosa, el resumen de los audios que nos dejó la jornada de ayer. Ahora repasamos las portadas de los periódicos, pero también vamos a hablar hoy con Ángel Villascusa, es el periodista del diario.es que se infiltró en estos cursos de reconversión para homosexuales que organizaba la diócesis de Alcalá. Ya sabéis que
se ha descubierto por el diario.es, por la investigación de este periodista que se infiltró en estos cursos de terapia homófobas en esta diócesis, que se impartían unos cursos para esas reconversiones. Bueno, pues hablaremos con él para que nos dé cuentas de en qué consistió exactamente y con qué se encontró, con quién se topó en estos cursos. Bueno, un saludo muy especial a quienes se incorporan a esta hora hoy en formato café de puchero, cocinado a fuego lento, viernes, y además los viernes ya sabéis que analizamos una película en nuestro gran ejercicio del Videoforum, y como hoy teníamos además una película fascinante, Los Santos Inocentes, una película que ha provocado muchísimo interés entre los oyentes de este programa, después tendremos la oportunidad de comentarlo, estará con nosotros Pilar de la Peña, con quien hablaremos además de prensa internacional, de noticias internacionales, así que tenemos muchas cosas de las que hablar. Esto es La Cafetera, si lo estás escuchando eres la Resistencia, no estás sola. Y la gran polémica del día ha sido esta. Estamos conmocionados por la historia de María José, esa mujer que después de 30 años enferma ha fallecido y ha fallecido con ayuda de su marido, que está detenido, que va a pasar a disposición judicial y que podría enfrentarse a hasta 10 años de cárcel. Si Unidas Podemos llega al gobierno, ¿ustedes le van a indultar? Para empezar, por supuesto que le indultaríamos. Pero para empezar no debería estar detenido y no debería estar en la cárcel. Estoy indignado que un acto de humanidad como el que ha llevado a cabo Ángel, que yo querría que alguien hiciera conmigo si estuviera en las circunstancias de su esposa, o que podría haberme obligado a hacer con un familiar, que alguien pueda ser detenido por eso y que pueda ir a la cárcel. Es una vergüenza. Nosotros en 2017 presentamos una propuesta para despenalizar la eutanasia. Por desgracia no nos apoyó ni el PP ni Ciudadanos, eso era de esperar, pero el PSOE dijo entonces que la sociedad no estaba preparada. Yo creo que España está perfectamente preparada para la dignidad y la decencia. Lo que ha hecho ese hombre es un acto de humanidad. Y no es solamente que le podamos indultar después si estamos en el gobierno, es que no debería estar detenido, no debería ir a la cárcel, debería estar viviendo su duelo con dignidad. Eso era lo que decía Pablo Iglesias ayer a preguntas del Canal 4 de televisión. El líder de Podemos se refería así al caso de Ángel y María José, que han reactivado la causa de la eutanasia. Hoy es fotografía de portada en el diario El País. Dice: Ángel Hernández se convirtió ayer en el primer detenido en España por asistir a un suicidio de un familiar. Grabó el momento en que facilitaba el cóctel letal a su esposa, la enferma terminal María José Carrasco Hernández. En libertad, tras declarar ante el juez, ha querido impulsar al difundir las imágenes la causa de la eutanasia penalizada en España. En la foto, la pareja en su casa en octubre, fotografía de portada en el periódico El País, que, como decimos, ha hecho que tengan que pronunciarse todos los partidos políticos. Escuchábamos también al presidente del gobierno ayer en Telecinco, entrevistado por Piqueras. Yo, la verdad es que he visto las imágenes y estoy absolutamente sobrecogido, emocionado. Y tengo que decirle también que un punto indignado, porque esto se tenía que haber evitado antes. El Partido Socialista en mayo del año pasado presentó una iniciativa parlamentaria para regular y reconocer la eutanasia en nuestro país, que en definitiva no es más que, como bien ha dicho María José, el buen morir, la dignidad también para morir. Y como consecuencia de la obstrucción del Partido Popular y de Ciudadanos, que hasta en 19 ocasiones, han evitado la tramitación parlamentaria y su votación en un pleno que quería votar el reconocimiento del derecho a la eutanasia, no ha podido reconocerse ese derecho en este mandato. Pero mi compromiso con los españoles es firme, con las personas que están sufriendo como María José es firme. Si tengo una mayoría parlamentaria a partir del próximo 28 de abril, ese derecho será reconocido y no va a haber una minoría parlamentaria que lo pueda bloquear. Señor presidente, una cuestión tan delicada como esta, como la de Ángel, que veíamos que queda detenido y ahora está declarando a los juzgados, podría ser objeto de indulto. De hecho, la red se ha llenado de miles de mensajes en ese sentido. Bueno, vamos a ver ahora que el Poder Judicial actúe, que la Fiscalía, que los jueces actúen y evidentemente el Gobierno y yo mismo, si tengo ese compromiso político, también tengo esa sensibilidad y esa proximidad política y de decisión con el marido de María José.
Dice el periódico El Mundo que Sánchez usa la eutanasia a una enferma para hacer campaña contra Partido Popular y Ciudadanos. Bueno, lo cierto es que Partido Popular y Ciudadanos votaron en contra de sacar adelante esa ley, de manera que no solamente es que Sánchez use la eutanasia para hacer campaña, es que es cierto que el Partido Popular y Ciudadanos torpedearon que saliese adelante esa ley. Sabéis que su marido, dice el periódico El Mundo en portada, su marido fue detenido y puesto en libertad sin medidas cautelares después de confesar que le dio una dosis letal de barbitúricos, que aparece además en una fotografía de portada. Bueno, la reacción política ha sido de tal dimensión que ha hecho incluso que se tenga que pronunciar la ministra de Sanidad, María Luisa Carcedo. Dice que la eutanasia debe regularse. De la persona que ya dice que vale, que su sufrimiento no es compatible con su dignidad y con su integridad física, psicológica y moral, y si dice que vale, que hasta aquí llegué y con plena conciencia pues toma la decisión de terminar con ese sufrimiento, pues que ese procedimiento esté perfectamente regulado, con todas las garantías y en unas condiciones de dignidad y desde luego de seguridad jurídica y de seguridad en cuanto a las consecuencias para las personas, ¿no? Además, La Vanguardia dice también en su portada: la detención de un hombre que ayudó a morir a su mujer reabre la polémica de la eutanasia. María José Carrasco, enferma de esclerosis múltiple en fase terminal, y su marido tomaron la decisión tras la paralización de la ley. La policía detuvo el miércoles en Madrid a Ángel Hernández, dice en La Vanguardia en su portada, acusado de haber proporcionado a su esposa, María José Carrasco, enferma de esclerosis múltiple en fase terminal, una sustancia para ayudarla a morir, a petición suya. La mujer llevaba años pidiéndolo y la pareja, que fue puesta en libertad ayer tras declarar, tomó la decisión a la vista de la paralización de la ley de la eutanasia. Bueno, pues un asunto que reabre el debate, en efecto, en nuestro país, que entra de lleno en la campaña electoral, aunque solamente lo vemos en algunos medios de comunicación. Parece que los medios de comunicación de derechas no han querido colocar el foco sobre este asunto y o bien lo llevan reducido a un pequeño titular en la portada o incluso lo hacen desaparecer de la portada, pero sin embargo sabemos que es un asunto donde se ha colocado el epicentro de la discusión en las últimas horas. Mientras tanto, en los medios de derecha no, está en Cataluña o bien en Bildu, por una cuestión que ahora os contaremos, una cuestión bastante anecdótica para el asunto del que estamos tratando. Pero ayer, Cataluña, el Parlament instó a Torra a que convoque elecciones. La oposición se impone al independentismo sin la CUP. El presidente no asume el castigo y lo achaca a los jueces, dice el periódico La Vanguardia en su portada. Un asunto que también lleva el periódico La Razón en la misma. Torra burlará al Parlament, ni moción ni elecciones. La Cámara aprueba que vaya a las urnas o se someta a una cuestión de confianza. Argumenta Torra que cuenta con 4 votos menos por los diputados suspendidos. Dice eso el periódico La Razón, y en efecto ayer ratificaron desde Junts pel Cat el apoyo a Torra. Dice, la moción no ha sido ratificada, dijeron. Queremos remarcar que el gobierno del presidente Torra mantiene el apoyo que tuvo en la investidura, que mantiene el apoyo de los grupos que le dieron apoyo en mayo del año pasado y que, por tanto, políticamente la moción que se ha votado no ha sido aprobada, no ha sido ratificada por el Pleno. Y dice el periódico La Razón que el presidente del gobierno español ha desterrado la nación de naciones de su programa. No se recuperará la plurinacionalidad que antes defendía. Así que Cataluña sigue todavía situado en el polo de la discusión. Bueno, básicamente son los temas en los que hoy se reparten los medios de comunicación españoles. Pero hoy, como seguíamos con interés lo que está ocurriendo en la Embajada de Ecuador en el Reino Unido con Assange. Según RT, Assange será expulsado de la embajada en las próximas horas. Lo ha dicho Wikileaks, en las próximas horas, como muchos días, pero dicen que la decisión ya está tomada. El portal Wikileaks asegura, citando una fuente de alto nivel, que Julian Assange sería expulsado dentro de horas o días de la Embajada de Ecuador en Londres, algo que se haría bajo el pretexto del escándalo de corrupción, conocido como INA Papers. Añaden que el gobierno ecuatoriano ya alcanzó un acuerdo con el Reino Unido para el arresto del ciberactivista. Y escuchábamos la reacción también de Rafael Correa. Habla sobre Lenin Moreno. Dice que está desesperado y que esta decisión de expulsar a Julian Assange no es más que una cortina de humo que pretende ocultar las graves acusaciones que ha recibido Lenin Moreno sobre corrupción. Está desesperado el tipo, no tiene salida. O sea, podrán detener unos días
con la complicidad obscena de la prensa. ¿Se imagina por un instante si a mí me descubrían una cuenta secreta? O sea, esto es contundente. Y más allá de discutir, querer sacar a Assange de la embajada, insultarme a mí, si fuera inocente lo que diría, bueno, abra la cuenta, para que vean que no tengo nada que ver, pero ni menciona aquello. Pero ya hay pruebas suficientes para que Moreno no solo deje la presidencia, para que se vaya a la cárcel, pero lo más importante falta. Tenemos las facturas, los mensajes para comprarse muebles antiguos, departamentos en el Mediterráneo, bahía de $3,000. Así que ya veis cómo viene la actualidad de cargada. Bueno, yo os decía, también tenemos mucho interés en hablar con Ángel Villaescusa. Es el periodista que ha destapado en el diario.es las terapias homófobas que se estarían impartiendo en las diócesis por las que ha pasado el obispo Reich Pla. Y concretamente en la diócesis de Alcalá se estarían impartiendo en la actualidad, hasta ahora que ha estallado toda la información en el diario.es y ha sido acogida por numerosos medios de comunicación. Y dice el diario.es que la pseudoterapeuta de Alcalá ya estuvo en la diócesis de Cartagena con Reis Pla dirigiendo un centro al que asistió también otra persona. Decía que había mucha gente como yo, que la curación era posible. Bueno, pues hablamos con Ángel Villaescusa, la persona que se infiltró en estas terapias de reconversión. Esto es La Cafetera, si lo estás escuchando no estás sola. Estás escuchando La Cafetera. Bueno, pues os lo decíamos, teníamos mucho interés en hablar hoy con el periodista precisamente que destapó en el diario.es estas prácticas del obispado de Alcalá, que está celebrando cursos ilegales y clandestinos para curar la homosexualidad. Ángel Villaescusa, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Te escuchamos con mucho interés hablar en carne cruda el otro día y tenía ganas de hablar contigo porque aquí hay dos partes. Primero, lo que has conseguido destapar, los cursos ilegales y otros, pero también está el proceso en el que ha ocurrido esto. Tú eres periodista, eres periodista freelance, te hiciste pasar por un joven confundido que quería participar en una de estas clases de reorientación sexual, ¿no? Sí, yo empecé, como dices, hace tiempo, fue a final de diciembre, me parece. Yo había oído hablar de este tipo de terapias en la diócesis de Cartagena, un amigo que yo tenía cuando era adolescente, y entonces me puse a investigar y di con una asociación que es Posible la Esperanza, una web que ya ha sido, me parece, denunciada por Arcópoli estos días, y es una web un poco que, por lo que estamos investigando, es la organizadora de estas terapias en bastantes puntos de España, sobre todo con presencia en Madrid, con algo de presencia en Murcia, aunque la de Murcia parece que funciona autónomamente, aunque en su momento sí que tuvo un papel importante cuando estaba Reis Pla en el arzobispado de Cartagena. También hemos visto una conexión en Cantabria con un sacerdote allí. Y sí, bueno, este proceso, ¿cómo empezó? Pues como te digo, pues a raíz de recordar yo una historia que me habían contado de un chico que supuestamente había ido a terapias. Yo investigué, envié correos a varias asociaciones, también a esta mujer Elena Lorenzo, que acaba de ser sancionada por la Comunidad de Madrid. Al final fue esta web, Es Posible la Esperanza, la que me puso en contacto directamente con un correo electrónico anónimo de una supuesta terapeuta que resulta ya podemos decir el nombre, Belén Vendrell, que es la mujer del asesor personal, el asistente personal del arzobispo de Alcalá, Reis Pla. Esta mujer, como ya se ha publicado, como ya hemos emitido los audios en varias plataformas, un poco lo que te va diciendo es cómo puedes ir dejando la homosexualidad, ¿no? Asististe a la primera sesión, ¿no? Tuviste la oportunidad de reunirte, o sea, de verles cara a cara. Sí, nosotros, aunque ya teníamos la vinculación mediante llamadas de teléfono y mediante correos electrónicos que habían sido enviados desde una cuenta corporativa del arzobispado, nosotros queríamos estar in situ en el lugar donde se hacen las terapias, ¿no? Nosotros tuvimos, nos llamaron para hacer esta citación, nos llamó Belén para tener una cita el día 21 de marzo. En principio iba a ser en el Palacio Arzobispal de Alcalá de Henares y finalmente fue en el Centro de Orientación Familiar Regina Familiae, que es un servicio, para quien no lo sepa, un servicio de orientación, dicen,
orientación del propio arzobispado en ese mismo municipio, ¿no? Yo tengo la reunión allí, yo me siento con ella tiene bastante información mía, alguna verdadera, alguna falsa, y ella empieza a preguntarme por mi vida privada, empieza a preguntarme por mi situación y va indagando un poco, ¿no? Va viendo a ver qué me pasa, por qué he desarrollado esa atracción hacia las personas del mismo sexo, porque hay que recordar que toda su documentación es la misma documentación que aparece en la web del Arzobispado de Alcalá. Se dedica a negar la existencia de la homosexualidad. La homosexualidad no existe, la homosexualidad es un trauma, es la consecuencia de heridas que has sufrido en la infancia y por tanto se puede reparar. ¿Tú qué cara ponías mientras te estaban contando esto? Porque claro, tú tenías delante una persona que te está argumentando así la terapia. Claro, es verdad que algunas cosas de las que me decían a mí me sorprendían mucho, no sabía muy bien cómo reaccionar, bueno, me llegó a preguntar por si tenía alguna vinculación con el espiritismo por la Ouija, también, bueno, algunas cosas que no me cuadraban mucho, pero bueno, había que mantenerse, yo estaba no fingiendo un papel, pero sí que actuando de alguna manera. Y sí que es verdad que algunas de las preguntas me sorprendían, algunas de las preguntas me llegaban a enfadar y yo se lo decía, porque al final yo soy un chico que, según lo que le contaba, que estaba confuso y que tampoco tenía mucha vinculación con movimientos religiosos, era una persona laica a la que también habría cosas que me tendrían que sorprender, ¿no? Y ella, ¿cuánto tenía que durar supuestamente el tratamiento? Porque tuviste esa primera sesión frente a ella. Claro, es que sí, el tratamiento no tiene fin. En realidad, el fin que ellos buscan es que tú te cases, tengas hijos y que mantengas tu vida supuestamente heterosexual. Esto, claro, cuando una vez te has casado, estos cursos también se hacen para personas casadas. Es decir, tú tienes que mantenerte a raya, tienes que mantener a raya tus impulsos y para eso, hay que trabajar durante toda tu vida. Supongo que hay una suerte de acompañamiento. ¿Ellos cobran por hacer esto? Ellos no cobran, ellos piensan que están haciendo un acompañamiento pastoral, un acompañamiento religioso, están cumpliendo de alguna manera con los designios, ¿no?, divinos, y entonces lo hacen por voluntad propia. Así que pues queda por ver qué tipo de financiación en realidad, si hay una persona o hay varias personas que se dedican casi o no casi exclusivamente a esto, habrá algún tipo de financiación que reciban, pero lo que sí sabemos por todo lo que hemos visto y por todas las personas con las que hemos hablado es que no cobran a los pacientes, no. Claro, aquí hay dos cuestiones. Una, la reprobación moral que supone y que nos provoca, porque tratar de cambiar la identidad a alguien produce un tremendo sufrimiento, es decir, derivado de sus actos pueden provocar un tremendo sufrimiento a mucha gente, pero luego hay una cuestión legal. Este tipo de sesiones están prohibidas en la Comunidad de Madrid, decíais, y incluso hay multas impuestas, llegan hasta los 45.000 euros, porque hay una ley de protección integral contra la LGTfobia. ¿Esto, ellos eran conscientes? Sí, eran plenamente conscientes. De hecho, en uno de los fragmentos que emitimos de la conversación con Vendrell, ella llega a asumir que puede ir a la cárcel, ya no tanto por las terapias, ya no tanto por la ley madrileña, sino por si de verdad ella está pues haciendo psicoterapia sin tener la titulación, que es lo que todo apunta. Y sí, ella sabe que está incumpliendo una ley. Pero claro, ellos al final son de alguna forma una especie de anarquistas modernos, en el sentido de que ellos creen que la ley LGTBI, toda la ley de género, como ellos le llaman, ¿no?, la ideología de género, es algo que se debe combatir activamente. Entonces ellos asumen que tienen que incumplir la legalidad porque esa legalidad va en contra de sus creencias, ¿no? La propia diócesis negaba que fuera una terapia de reversión. ¿Ellos decían eso? Ella en la grabación no admite que sea una pseudoterapia, que sea, una terapia reparativa, pero sí que de manera no directa, con la documentación que a nosotros nos hace llegar, sí que está dejando claro que es una terapia reparativa. Porque ella lo que comparte es un libro de un psiquiatra estadounidense llamado Joseph Nicolosi, que es un gurú en toda esta materia. Y este libro, como te digo, se llama Terapias Reparativas. Así que es evidente que lo que están haciendo ahí es una terapia reparativa. Ya no solo por lo que nosotros pudimos grabar, no solo por lo que muchísimas personas
que han asistido a estas terapias nos están contando, sino también por eso, porque la documentación habla directamente de terapias reparativas. La primera recomendación durante las reuniones es dejar de consumir pornografía y masturbarse menos para deshacerse del refuerzo positivo que supone haber recibido estímulos visuales. Esto no te lo llegaron a plantear, esto lo sabéis por la documentación que os envían, ¿no? No, eso me lo llegan a plantear. Te lo dijo ella personalmente. Sí. Eso me lo dijo ella personalmente, sí. Ella me definió como un elenco de impulsos que debía aprender a controlarme para poder donarme a otras personas y que si no hacía eso iba a ser incapaz de tener una relación con una mujer. Ángel, te agradecemos muchísimo que hayas atendido esta llamada. Muy buenos días y mucha suerte. Y vamos a seguir atentos porque vamos viendo que se van desvelando nuevos episodios sobre esto. Gracias, Ángel. Gracias a vosotros. Un abrazo. Podrán decir todos los periódicos del mundo lo que quieran. Secessionist parties in Catalonia have wasted no time following the reconvening. Vamos a esta hora con información de último minuto. A esta hora en España, el ex vicepresidente del gobierno... En España finaliza el recuento de votos en los comicios municipales y autonómicos con una participación del... En las últimas semanas hemos podido comprobar cómo los medios de comunicación internacionales... Imagínense cualquier lector de la prensa extranjera que descubre que al que se propone para el Banco Mundial... A Spanish nurse who helped treat 2 Ebola victims in Madrid has tested positive for the disease herself. Spain announced that a nurse is the latest to be diagnosed. Bueno, pues ya lo sabéis, es viernes y los viernes analizamos además aquí en el programa la información internacional y la manera en la que los medios de comunicación internacionales se han referido a nuestro país y lo hacemos con la ayuda de Pilar de la Peña. Muy buenos días, Pilar. Hola, buenos días a todos. Estábamos atentos a la información publicada en los medios internacionales. Nos ha llamado la atención una entrevista que ha concedido de forma conjunta a 4 grandes diarios europeos. Pedro Sánchez ha hablado de Vox, de la ultraderecha, de Cataluña, del Brexit, ¿no? Sí, ha sido una entrevista bastante llamativa, sobre todo porque ha sido de los 4 principales diarios de Francia, Alemania, Reino Unido y Italia. En concreto era The Guardian, el Frankfurter Allgemeine Zeitung, Le Monde y La República, que los 4 corresponsales entrevistaban conjuntamente al presidente del gobierno español. Era un poco para hacer balance de cara al 28 de abril, a las elecciones. Claro, cada diario ha destacado una cosa en particular de la entrevista en función un poco de su debate y de sus intereses nacionales. The Guardian, por ejemplo, lo que ha destacado ha sido las palabras de Pedro Sánchez sobre el Brexit, en las que comparaba el Brexit con Cataluña. En realidad lo que comparaba era la retórica de ambos procesos que consideraba que estaban basadas en mentiras, ¿no? Por ejemplo, el Frankfurter Allgemeine se fijaba más en el auge de la ultraderecha, en cómo esto podía afectar a España y destacaba como titular que Pedro Sánchez consideraba que España necesitaba estabilidad. La República, por ejemplo, el diario italiano, dejaba caer un poquito, se fijaba también en una cosa que decía Pedro Sánchez, que era que el auge de la extrema derecha también era una oportunidad para la socialdemocracia en España y en Europa, ¿no? Un poco para reivindicar un poco los valores históricos de esta ideología. Y en general ha tenido bastante repercusión. Muchos medios luego la han recogido a las cosas que ha dicho Pedro Sánchez y ha sido una especie como de lanzamiento de la campaña electoral en el exterior. Hemos visto también que además ha tenido mucha repercusión internacional la manifestación y las reivindicaciones de este colectivo que denunciaba la España vaciada. Y la prensa internacional dice que es un asunto que tiene importancia electoral. Sí, de hecho, el mismo lunes me llamó la atención la cantidad de medios internacionales que se hacían eco, ¿no? Ha impactado bastante, desde el Washington Post a varios medios alemanes, la RD, Deutschlandfunk, que de hecho nos lo enviaba un oyente de la cafetera, Euronews, Les Echos, muchísimos medios destacaban un poco esta revuelta de la España vaciada, incluso utilizaban esa misma expresión. Les Echos, por ejemplo, decía que eran las provincias españolas olvidadas, que reclamaban un poco, luchaban o reclamaban medidas contra la despoblación que vive y contra el éxodo rural, ¿no? Es un asunto que ha llamado bastante la atención. Primero la manifestación, que fueran capaces de congregar a entre 50 o 100.000 personas, daban los datos tanto de los organizadores como de la delegación del gobierno, pero sobre todo lo que les ha llamado la atención es que luego ha tenido mucho impacto en el debate político. Ya destacaba alguno de los medios que determinados partidos, en concreto Vox, Ciudadanos, empezaban
hacer guiños a estas reivindicaciones. Lo que destacaban la mayor parte de los medios es que es un movimiento apolítico, pero sí que está pidiendo a los gobiernos medidas, ¿no? Y en toda esta semana es verdad que ha habido varios artículos. The Times, por ejemplo, ha publicado un artículo fijándose en esto, el diario británico, The Economist, hablando que también, señalando que además al final estas regiones olvidadas suman hasta 99 escaños, que cuando estamos hablando de un parlamento y de unas elecciones en las que está tan justita las mayorías, puede tener bastante importancia electoral. Y les ha llamado la atención estas dos cosas. Primero, las reivindicaciones de la España vaciada, que por fin han llegado al debate político, y el hecho de que al final estas comunidades pues puedan tener impacto y puedan tener, digamos, juego a nivel de la aritmética parlamentaria para formar gobierno en España. Y el Open Arms también en los medios internacionales vemos como de Político señala que España parece haber cambiado de filosofía con respecto al Mediterráneo, que no solamente ha bloqueado el Open Arms, que también está reorganizando salvamento marítimo, y algunos piensan que es para desmontarlo, dice de Político. Sí. En realidad, el artículo de Político está sobre todo centrado en salvamento marítimo. Comenta de pasada que España mantiene bloqueado además el barco de Open Arms, el barco de rescate, pero se centra sobre todo en lo que está pasando en salvamento marítimo, y habla con el presidente del comité de empresa que denuncia que está habiendo una reorganización del servicio. Un poco, no se está hablando mucho de ello, pero sí que denuncian que va a hacer los rescates y las operaciones de este servicio que lo llama, de hecho, de Político, lo llama un servicio de guardacostas civiles, destacando que no es militar, y que hasta ahora un poco unos héroes populares que se habían dedicado a salvar la vida de miles de personas en el Mediterráneo, y que sin embargo ahora el gobierno español había pasado a intentar, digamos, no tanto como destripar, que era una de las palabras que utilizaba, pero sí empezar un poco a desmontar, o por lo menos es lo que denunciaba el presidente del comité de empresa y algunos activistas, este servicio, ¿no? Como a quitarle valor. Hablaban de que, parecía que el gobierno español, presionado por las elecciones y un poco por el énfasis que están poniendo en los asuntos migratorios los partidos más conservadores en España, decía de Político, parece que se está intentando hacer o construir una imagen de mayor dureza frente a la inmigración, y en este sentido estaba reorganizando la filosofía, ¿no? Estaba cambiando la filosofía que hasta ahora había tenido en el Mediterráneo, y en este sentido destacaban cambios de operativos, por ejemplo, traslado de algunos barcos fuera de las áreas donde hay más flujos de inmigración, y digamos una idea y una filosofía que el personal de salvamento marítimo denunciaba que iba a hacer más peligroso y más complicado los rescates. En este sentido, ya os digo, lo englobaba también, recordaba lo de Open Arms, y se planteaba, pues decía eso, hablaba un poco del giro que podía haber dado España en un cambio de rumbo en su política hacia la inmigración. Y otro de los asuntos que nos ha llamado la atención, Irish Times dice que hay un delicado equilibrio y armonía en Ceuta que puede estar amenazado por el auge de Vox, ¿no? Sí, es un artículo de su corresponsal, de Guy Edgecombe, que destacaba un poco, de hecho publicaba otro también sobre la inmigración en los enclaves de España, en el norte de África, destacando que hasta ahora habían sido, en cierta forma, modelos de tolerancia y de coexistencia de las dos comunidades, ¿no? Recordaba que la población de estas dos ciudades españolas, pues más o menos la mitad es musulmana y la otra mitad es cristiana, y que hasta ahora, pues estaban con diferencias y con tensiones que existen desde hace tiempo, pero que en estos momentos había, digamos, un cierto temor a que esa delicada armonía y ese delicado equilibrio cultural que les había prometido pues desarrollar, y una convivencia bastante aceptable, pudiera verse comprometida por el auge de Vox. De hecho, citaba que algunos sondeos incluso indican que Vox podría llegar a entrar en el gobierno de alguna de estas ciudades, y planteaba esto, el riesgo de que algunas de las reivindicaciones de Vox chocaran y fueran un problema en la región. Destacaba que buena parte de la población ceutí ya tiene algunas reclamaciones y, digamos, algunas quejas, la población musulmana también, y que esto podía aumentar las tensiones y un poco afectar a ese equilibrio que hasta ahora se mantenía tanto en Ceuta y en Melilla, ¿no? Metía un poco el reportaje, lo firmaba desde Ceuta, pero incluía un poco a Melilla en esta misma dinámica. Y luego hay una noticia que nos ha llamado también mucho la atención de Le Monde. Hay 3 historiadoras francesas que consideran que Francia debería pedir perdón por el trato a los republicanos exiliados. Como estos días ha hablado tanto del perdón y la conquista, pues hay otro aspecto de nuestra historia reciente, el de la guerra civil, por el que algunas historiadoras francesas consideran que
que este país debería pedir perdón por el trato a los republicanos exiliados, ¿no? Sí, este artículo se publicaba pues coincidiendo con el 80 aniversario del fin de la Guerra Civil, de la victoria de Franco en la Guerra Civil, y bueno, un poco destacaba que además recordaba el artículo de estas tres historiadoras, que son Geneviève Dreyfus-Armand, Odette Martínez-Maler y Anne Mathieu. Recordaban que hace muy poquito tiempo había habido que esperar casi 80 años para que un presidente de gobierno español pidiera perdón al exilio, a los republicanos exiliados por muchas de las cosas que habían sucedido. Pero el artículo venía a decir que también Francia debería plantearse pedir perdón por el maltrato, así decía, el maltrato que habían dado a los republicanos, y denunciaba también el silencio y la poca atención que se había prestado en la propia Francia a este asunto. Decía que muchos franceses no sabían que gran parte de los exiliados españoles tras el final de la guerra civil, fueron encerrados en campos de trabajo en el sur del país, que otros fueron medio obligados a unirse a la Legión y combatir en la Segunda Guerra Mundial, y consideraba que Francia tenía una deuda con ellos y por lo menos les debía un perdón. Ahora que se habla tanto de este asunto, defendían que quizá Francia también debía pedir disculpas por este tema. Y por último, en noticias internacionales no necesariamente relacionadas con nuestro país, pero que hayan tenido un protagonismo especial, llevas unos días hablándonos de las dificultades de Argelia. La dimisión de Bouteflika estaba en boca de muchos, pero finalmente, como decías, se ha consumado, ¿no? Se ha consumado, sí. Es verdad que ha habido ahí una especie de primavera argelina a la que se ha prestado poca atención desde España, y es llamativo porque es un país muy estratégico. No hay que olvidar que además es un proveedor de gas bastante importante para España, y lo que puede pasar en Argelia tiene también mucha importancia para todo el norte de África, para el delicado equilibrio que siempre hay en toda esta región, y en sí mismo es un cataclismo para Argelia. Bouteflika ya ha dimitido, ya es oficial, llevábamos varias semanas diciendo que podía pasar, que desde luego su régimen parecía abocado a su salida, y esta se ha producido. Llevaba 20 años dirigiendo a Argelia, y ahora está por ver qué está pasando. Hay muchísimas tensiones y muchísima incertidumbre. Están los militares, está el propio clan Bouteflika, están todas las estructuras del régimen, pero sobre todo lo que hay es una gran movilización social de argelinos, que la gente es la que quiere poder tener voz y que se cambie un poco la situación de Argelia. Ya os digo que todavía no está nada claro qué puede pasar, pero el mero hecho de que Bouteflika ha metido ya en mismo es una gran noticia que ha sido ampliamente celebrada en todas las calles de Argelia. Bueno, pues esto en lo que se refiere a la prensa internacional, a la manera en la que retratan a nuestro país y los grandes temas que han tenido protagonismo, pero además normalmente le pedimos a Pilar de la Peña que nos ayude también a analizar la película elegida, y como esta semana hemos elegido una película muy especial, Los Santos Inocentes, la has visto, ¿no? La vi en su momento y la he vuelto a ver para comentarla con vosotros, sí. Pues quédate un segundo con nosotros y así nos das tu impresión. Por supuesto. Bueno, Los Santos Inocentes, la película, ya sabéis, es una película del año 1984, es una película dirigida por Mario Camus, protagonizada por Alfredo Landa, Terele Pávez, Paco Raval. Está basado en una novela que publicaron en el año 1981, la novela de Miguel Delibes. Está rodada en Mérida, en Zafra, en Alburquerque, y es una película que retrata la historia de una familia de campesinos que están a las órdenes de los señores del cortijo, que aguanta toda clase de órdenes, toda clase de humillaciones sin queja alguna, y que es tomada también un poco como la fotografía, el referente de la relación supeditada entre los señoritos y la gente del campo, mantenida durante tantos años, pero muy conocida aquí en la posguerra, en la transición. Es como el retrato de la pobreza frente a la crueldad de unos señoritos, pues que de forma siempre casi despiadada, y se encuentran pues con una familia que tiene de todo menos derechos sociales. A ti la película, ¿qué te ha vuelto a parecer? Porque volverla a ver después de tantos años es bastante impactante, ¿no?
Es muy impactante. Además, yo recuerdo que cuando la vi en su momento, no recuerdo qué edad tenía, pero recuerdo que fue un shock, ¿no? Y recuerdo que además me dejó una sensación de amargura y recuerdo que me parecía muy dura y muy triste. Y en aquellos tiempos sí que, pues, debía ser muy joven. Ya te digo que no recuerdo la edad que tenía, pero sí me recuerdo que me impactó. Y volver a ver ahora me ha gustado, claro, he podido disfrutarla mucho más con una perspectiva mucho más madura y realmente es un retrato tan demoledor de las diferencias de clases que hubo en España. La película, creo que la historia está ambientada en torno a los años 60. De hecho, hacen alguna referencia a lo que había avanzado España con respecto a la guerra civil, ¿no? El personaje del señorito Iván, que presume ante un embajador extranjero de que la gente que trabaja para él sabe escribir, que ya no es analfabeta, pero en el fondo hace un retrato bastante demoledor de cómo eran las relaciones sociales, de cómo eran aceptados algunos modelos, de cómo algunas personas parecían tener todos los derechos y otros ningunos, y luego entre media había ahí una especie de jerarquía que por un lado era muy servil con los de arriba y por otro ejercía una situación de bastante dominio sobre los más desfavorecidos. Realmente es una película que te deja muy mal sabor de boca en ese sentido. La película es espectacular, es buenísimo, pero realmente es dura de ver. Sí, pero fíjate que decías una cosa que, y además en esto coincido con algunos oyentes, ¿es un retrato de otra época o está retratando algo de lo que no somos completamente conscientes, pero que en algunos lugares de este país sigue sucediendo? Es verdad que quizá hubo un momento de nuestra historia donde ocurría, si no de forma generalizada, de forma muy extendida, y a lo mejor ahora puede resultar un hecho algo más anecdótico, pero ¿cuántos grandes latifundios que todavía son vigilados, cuidados, sostenidos por familias de agricultores que viven en las propias tierras? ¿Cuántas personas viven trabajando, por ejemplo, en casas, asistiendo a familias como asistentes que están trabajando 24 horas allí? ¿Cuántas, por ejemplo, lo que sucede en el ejido o en los grandes invernaderos donde trabajan decenas de personas cuyos derechos sociales están limitadísimos? ¿Cuánto de paralelismo con la actualidad podríamos encontrar si nos ponemos a escarbar un poquito por encima de la superficie y más allá de los círculos con los que habitualmente convivimos, ¿no? ¿Tú crees que existe todavía un poquito esto, si echamos la mirada un poquito atravesando los entornos en los que vivimos? Pues me gustaría pensar que no, pero realmente creo que lo que has dicho, sobre todo debe haber algunas situaciones, y de hecho el año pasado conocimos algunas de las situaciones de las temporeras marroquíes cuando venían a España, por ejemplo. Es verdad que algunas de las cosas que contaban recordaban y evocaban un poco este tipo de relación, ¿no? Hombre, a mí en la película hay una cosa que también me llamaba la atención, y es la diferencia entre la generación de los padres, Alfredo Landa, y Terele Pávez, los personajes, y sus hijos, ¿no? Es verdad que sus hijos no tienen esa misma, ese mismo servilismo, es decir, son, aunque obedecen y viven en esta situación, pero tienen un punto más de rebeldía que no tenía la generación de sus padres, quizá porque había sufrido la guerra civil y había pasado tantas penurias que veían en esto como una especie de salvadores, ¿no? Y eran capaces de aguantar y de tolerar y de considerar todo esto normal. En cambio, sus hijos ya pues se notaba un poco que esta situación no les parecía normal y querían luchar y querían evitarla, ¿no? Tanto la hija como el hijo de la pareja, de hecho, huye del campo en cuanto tiene oportunidad. Entonces creo que eso refleja también un poco el cambio que hubo en España, pero es verdad que en estos momentos y en ciertas situaciones yo no me atrevería a asegurar que no puedan estar viviéndose situaciones quizá no tan extremas como las que se describen en la película, pero sí francamente de no respetar derechos, de abusos y de situaciones bastante intolerables. En todo caso, son escenarios que cualquiera que haya asistido o haya observado en alguna ocasión, por ejemplo, las batidas de caza organizadas todavía en grandes fincas, porque esto es algo que sigue sucediendo en grandes fincas, no solamente en Extremadura, en Castilla-La Mancha, por ejemplo, se ve con mucha frecuencia. Claro, evidentemente la relación no es la misma, la España no es la misma, pero se producen situaciones que son bastante parecidas. De la película Los Santos Inocentes quiero decir que es una película que si te metes en ella y te dejas tocar, pues lo que hace es agarrarte por el cuello y zarandearte.
Y lo que sí quería decir sobre todo es que yo, en mi propia cara, en mi propia persona, hace ya unos años, participé en una cacería. Yo era de los que iban espantando a las perdices para que los señoritos pudieran cazarlas. Esto fue en Cádiz, en los alrededores de Medina Sidonia. Y salvando las distancias, porque ya no hay el analfabetismo que había y tal, yo recuerdo cómo estábamos ya habíamos comido las personas que espantábamos las perdices y estábamos esperando para continuar. Y esperar cómo venían desde dentro de la casa, de la finca y tal, venían a decirnos que los señoritos estaban con la copa de coñac y con el puro, y que había que esperar. Y aquellos pues eran, por lo que nos dijeron, había algún torero famoso y tal, empresarios, y bueno, nos trataban realmente así, es decir, esperar ahí sentados en el suelo, que ya cuando nosotros acabemos de comer y de hacer lo que nos dé la gana, pues continuaremos. Y estábamos desde que amanecía hasta que anochecía. Yo recuerdo que me dejaban en medio del campo, todavía de noche, y teníamos que esperar a que sonara una especie de corneta para empezar a andar hacia ninguna parte. Imagino que los lugareños lo conocerían, pero yo estaba allí porque necesitaba dinero, porque era estudiante y nada. En fin, una historia de abuelo cebolleta, pero me gustaría decir que esto no ha cambiado tanto. El mundo de la cacería sigue siendo señoritos y siervos. En fin, que me he liado. Buenos días. Lo retrató precisamente el fotógrafo Santiago Ontañón. Hizo un libro que se llamaba El libro de la caza menor en el año 1964, donde se veían algunas de estas cacerías, pero son unas imágenes que no distan mucho de la actualidad. Yo no sé si recuerdas cuando el exministro Bermejo, que tuvo que dimitir por haber participado en una cacería con Baltasar Garzón, y veíamos las imágenes, veíamos el grupo de políticos que iban, pero siempre hay gente del pueblo a quien le toca trabajar esos días para los cazadores que llegan, gente que trabaja en las fincas, que vive en las fincas. Yo me pregunto, claro, obviamente pues la sociedad ha cambiado y, como tú dices, también los propios hijos de aquellas personas que trabajan inicialmente en las fincas. En esto hizo mucho la educación, han estudiado fuera, pudieron ir a la universidad muchos de ellos y han vuelto en situaciones diferentes. Pero yo lo que me pregunto es cuántos episodios, no ya parecidos, no lo que podemos encontrar en El Ejido, sino cuántos episodios iguales todavía conviven con nosotros sin que lo sepamos, ¿no? Hola Fernando, hola cafetera. Me ha gustado mucho esta película. Me ha parecido que está bastante bien ambientada, o quizá también es de la época que es. Igual no necesitaba mucho esfuerzo. Me ha gustado mucho cómo retratan el hecho. Ya no es que te sientas en una posición inferior, es ya simplemente que aceptas un status quo, ya no tienes conciencia de que tu vida podría ser mejor. Es una situación en la que quieres sobrevivir y no hay otra opción, y ni siquiera piensas que haya otra opción. Ya es, pues, ¿para qué vamos a levantar la voz, no? ¿Para qué vamos a manifestarnos? No va a cambiar nada. ¿Para qué vamos a votar? ¿Quién sabe? Venga, un saludo. ¡Ya! ¡No tiene señorito! ¡En la Milana! ¡Por supuesto, señorito, no tiene! No te preocupes, Azarías, yo te regalaré otra. Joder, entiéndeme, estaba quemado. Toda la mañana sin estrenarme. Se ha muerto. Se ha muerto la Milana, señorito. No te lo tomes así, Azarías. Carroña de eso es lo que sobra aquí. Sí, de hecho, recordabas cuando me estaba poniendo a pensar en lo de aquellas imágenes de Bermejo, de Garzón. Es verdad que estéticamente recordaban un poco a las batidas que se ven en la película, ¿no? Al final, el mundo de la caza tiene unos códigos que quizá no hayan evolucionado tanto en este aspecto. También es verdad que es un mundo muy apegado al campo, a las tradiciones, y ahora que además está tanto en el debate político este asunto, y determinados partidos como Vox lo están enarbolando, se ve claramente que quizá es uno de los mundos en los que más existe esa defensa
de esa jerarquía y de esas condiciones, y sí, en ese sentido sí que, como dices, yo sí que veo cierto paralelismo. Sí, yo me acuerdo cuando se quitó la vida a Miguel Blesa, el expresidente de Caja Madrid, que lo hizo en una finca donde se retiraba con frecuencia, por lo visto, a cazar, y entonces contaban las crónicas aquel día que se levantó por la mañana a desayunar, se había alojado en esa finca para pasar el fin de semana, y se despidió de Rafael Alcaide, ingeniero de la finca, que le preguntó si tenía su teléfono de la mujer, y ahí se quitó la vida en el aparcamiento entre los automóviles con una escopeta de caza. Y todas estas imágenes, toda esta iconografía. Habíamos elegido esta película porque una de las cosas que nos llamaba la atención es la manera en la que la gente ha dicho, veámosla como posible vacuna ante el mundo que puede regresar. Buenas nos las de Dios, señorito. Señorito, Azarías dice que usted le despidió, ya ve qué cosas. Después de los años. Vamos a ver si nos entendemos. ¿Quién eres tú? ¿Quién te dio vela en este entierro? Excuse, el hermano político del Azarías, el del pilón, donde la señora marquesa. Un mandado de Crespo, el guarda mayor, para que entienda. Ya. Pues el Azarías no miente, que es cierto que le despedí. Tú me dirás, un tipo que se orina las manos. Yo no puedo comerme una pitorra que él haya desplumado. ¿Te das cuenta? Con las manos meadas. Eso es una cochinada. Y dime tú, si no me pelo las pitorras, ¿qué servicio me hace en el Cortijo un carcamal como él que no tiene nada aquí? Razón bien mirado no le falta, señorito, pero hágase cuenta. Mi cuñado echó los dientes aquí, que para San Eutiquio 61 años, que se dice pronto. De chiquilín, como quien dice. Todo lo que quieras tú menos levantarme la voz. Solo faltaría que si a tu cuñado le aguanté 61 años, lo que merezco es un premio. ¿Oyes? Qué buenos están los tiempos para coger de caridad a una normal que se hace todo por los rincones. Y por si fuera poco se orina las manos antes de pelarme las pitorras. Una repugnancia. Eso es lo que es. Sí, me hago cargo, pero ya ve. Allí en la casa, 2 piezas con 3 muchachos. Ni rebullirlos. Todo lo que quieras tú, pero el mío no es un asilo. Y para situaciones así está la familia, ¿no? Si usted lo dice. Si vas destartalando, desmantelando los servicios públicos, la educación pública, la capacidad que tienen las familias para enviar a sus hijos fuera, para sacarle de las rutinas de los padres y todo esto, si vas desmantelando todo lo público, estamos fuera de riesgo de que vuelva una situación así. Había oyentes que pensaban que no, que estamos dentro de eso. Acabo de ver la película Los Santos Inocentes y, bueno, me he quedado pensando en los personajes, en cómo en función de la clase social a la que pertenecen tienen o una determinada calidad de vida buena, o por el contrario, no solamente tienen que trabajar duro, sino además, que es lo que más me ha llamado la atención, es el trato degradante, la humillación, la falta de consideración o la deshumanización que sufren por parte de los privilegiados, ¿no? Y sí que he pensado que aunque la película esté ambientada en la España de los 70, en la España franquista, y además en el ámbito rural, sí que creo que las cosas no han cambiado demasiado a día de hoy. Quiero decir, a título de ejemplo, hoy en día se nos dice, si quieres prosperar, tienes que estudiar, ¿de acuerdo? Pero si tú eres un estudiante que pertenece a una familia de recursos limitados, es más que probable que a lo largo de tu vida estudiantil, en un momento dado, tengas que compaginar los estudios con un trabajo a tiempo parcial. O tengas que compaginar los estudios con el cuidado a la abuela, o al padre o a la madre que estén enfermos, porque como las políticas asistenciales son deficientes, te toca lógicamente responsabilizarte a ti. Es decir, no han cambiado tanto las cosas, sigue habiendo más dificultad para un grupo social que para otros. Pero bueno, no querría dejar tampoco un mensaje derrotista o pesimista. No han cambiado las cosas todo lo que nos gustaría, pero en nuestra mano está lograr entre todos una sociedad más igualitaria. Por ejemplo, votando dentro de una semana. ¿Qué te parece a ti, Pilar? Pues yo creo que es verdad, como dicen, es un cautionary tale, como dicen los ingleses, ¿no? Es una especie de advertencia, una fábula que debería hacernos reflexionar. Lo comentábamos antes también, hay tantas cosas que estábamos dando por hechos, derechos de las mujeres, derechos de los homosexuales, que los damos por hecho, incluso cosas muy básicas, y quizá no deberíamos. Al final,
la historia nos enseña, y la historia más reciente nos enseña que de pronto las cosas se pueden torcer más fácilmente de lo que pensamos, y en este sentido creo que estamos en un momento de la historia en la que existe esa sensación de que todo puede suceder. Es verdad que España ha avanzado muchísimo, no es el país que era ni siquiera en los años 60, ya no hablamos de en los años 30, pero muchas de las situaciones que se describen en la película, esa chulería y esa falta total de empatía, ese egoísmo que, por ejemplo, se ve en el señorito Iván con respecto a la gente que trabaja para él, pues no sé, a veces la reconoces en algunos comportamientos y bueno, quizás desatando, digamos, permitiendo que muchas de estas ideas se desinhiban y se olviden, corremos el riesgo de que regresen, ¿no? De hecho, en la película también me llama la atención hasta qué punto la familia es consciente de que la educación es lo que les puede ayudar, lo que les puede salvar, y intentan por todos los medios que sus hijos se eduquen y sus hijos estudien para que puedan escapar de esa vida, ¿no? Entonces, en este sentido sí que creo que hay ciertas cosas y ciertos valores que nos viene muy bien para recordar que los debemos proteger y debemos estar pendientes, no darlos por hechos, sino darlos por conquistados definitivamente. Buenos días. Creo que toda la película de los Santos Inocentes se puede resumir en un personaje ausente de la propia película, que es la niña chica. La niña chica es ignorada, despreciada por parte de los señoritos, totalmente transparente enfrente a ellos, no existe. El padre Paco tiene que trabajar mucho para cubrir las necesidades de ella. La madre hace de su propia vida la vida de la niña chica. El amor de Azarías hacia ella. Y cómo al final esa situación condiciona absolutamente todo. Quizá alguien en el futuro pueda seguir a Delibes y escribir la historia de la niña chica. Es una película, ha sido una de las más taquilleras de la historia de este país, y hay una crónica muy interesante en el diario.es de Manuel Cañada Porras, desde precisamente Badajoz, que dice que, claro, la película no solamente trata de opresores y de oprimidos, porque no se habla del proletariado ni de la revolución, pero dice, es una obra con uno de los alegatos más contundentes que se han hecho para denunciar la tiranía de clase, y que retrata además no solamente la representación de la España rural de los años 60, sino también es un auténtico símbolo muy certero de la historia de Extremadura, dice en esta crónica, porque ha retratado muchas de estos grandes latifundios, muchos de los hábitos de estos grandes latifundios, y con estas historias, uno de esos momentos cuando vemos a Paco, a Alfredo Landa, que una cojera con un dolor de la pierna es forzado, empujado por el señorito Iván para que salga a buscar las piezas de caza, a pesar de que sabe que puede terminar cojo por esto, ¿no? Y esa desidia y ese abuso que resulta verdaderamente pornográfico cuando estás viendo la película, ¿no? Sí, la verdad es que sí, el papel del señorito Iván en concreto es eso, es el absoluto despojo de falta de empatía y el egoísmo puro. Pero hay otro personaje que también me llamó la atención cuando he vuelto a ver la película, es el del capataz, que es el de Agustín González, me parece que es el actor que lo encarna, y es llamativo porque se trata de repite un poco los vicios de quienes mandan, pero al mismo tiempo, es decir, con la gente que está a su mando, pero al mismo tiempo es muy servil y deja que le humillen sus jefes, que no dejan de ser el marqués y el señorito, ¿no? Esa incapacidad para digamos, establecer un papel propio, ¿no? Es decir, es débil con los fuertes y fuerte con los débiles, pero quizá copiando los peores vicios. También me llamaba mucho la atención porque creo que es un papel y un comportamiento que se da demasiadas veces entre los seres humanos. Y precisamente por ahí quizá cuando se empiezan a cambiar las cosas y se empiezan a romper esas cadenas. Sí, que dice en esta crónica del diario.es, aparentemente Delibes y Camus eran tibios, pero componen un relato que resulta absolutamente desgarrador. ¿A que no tienes huevos, Paco, para salir mañana con el palomo? ¿Lo dice en serio o en broma, señorito Iván? Hablo en serio, Paco, te lo juro. Tú me conoces y sabes que con estas cosas de la caza yo no bromeo.
Y con tu chico. El Kirce, digo, no me gusta, vaya, siempre parece que le hace a uno un favor. Y para no estar a gusto prefiero no salir al campo. Pero, señorito Iván, ¿dónde quiere que vaya con este engorro? ¿Y qué me dices de tu cuñado, Paco? Ese retrasado, el de la granja. Me dijiste una vez que con el palomo podría dar juego. Sí. ¡Azarías! ¡Azarías! El señorito Iván quiere llevarte mañana al campo con el reclamo. ¿Con Milana? Aguarda, hombre, no se trata ahora de la Milana, sino del cimbel, de los palomos ciegos. Hay que amarrarlos a la copa de la encina, moverles con el cordel. ¿Como en la jara con el señorito? Claro, a los dueños de la tierra y de todo lo que en ellas habita, incluidos los jornaleros, ¿no? Y esa frase que dice, tú eres el amo de la burra, le dice el médico al señorito Iván, después del accidente de Paco, cuando se hace esto en la pierna, lo que le impide acompañar en las batidas, ¿no? Tú eres el amo de la burra. Sí, realmente. Y luego hay una escena que también es muy llamativa cuando la marquesa que llega al cortijo y saluda a todo el mundo, un poco casi en plan familia real, ¿no? Desde el balcón ahí. Y esa escena en la que se reparte el dinero a la gente, con una mezcla, es verdad que por un lado intenta ser cercana, intenta interesarse por ellos y probablemente lo hace, pero al mismo tiempo les mantiene en una situación no de extrema pobreza, porque es verdad que además, en los años 60 no era la posguerra más inmediata en España, pero ella probablemente consideraba que los estaba ayudando, pero sí hay un punto de pues eso, como de casi exceso de caridad, ¿no? De caridad como mal entendida y que llama un poquito la atención, ¿no? Además él tiene a su nieto que va a hacer la comunión y también la manera en la que da el dinero o unas monedas de más a la gente que trabaja para ella, la verdad es que es bastante incómodo, ¿no? Te hace sentir como... Uf. ¿Cómo está la familia, Facundo? Con salud, señora. Gracias a Dios. ¿Ha aumentado? Este año Dios no lo quiso, señora. Seguimos con los 8. Pues que sean 9, Facundo. Que sean 9. Dios lo querrá. Ten confianza. ¿Y los puercos? ¿Se están criando bien? Desde la peste aquella no hemos tenido más problemas, señora. Gracias a Dios. No me iré del cortijo sin verlos. Y a los niños. Ahora toma, para que celebréis en casa mi visita. Y ahora hay una sorpresa. Niño. Por la primera comunión del nieto. Gracias. Señora Marquesa. Me alegra que estés de vuelta en el cortijo, Régula. Nos tenías muy abandonados allá en la raya. ¿Y tu marido? De caza con el señorito Iván, para no perder la costumbre. Son inseparables, ¿verdad? Pues coge tú también lo que le corresponde a tu marido, para que celebréis en casa mi visita. Gracias, señora Marquesa. Niño, no puedes estar atento. O La Resistencia. De la película de esta semana, Los Santos Inocentes, lo que me ha llamado la atención, sinceramente, ha sido la impresión que me ha causado. Porque si bien es cierto que yo la película ya la vi, pues en su momento me pareció como algo lejano, no me tocaba. Sin embargo, esta vez me ha recordado a cosas que se decían en casa cuando yo era pequeña. Por ejemplo, si se comentaba el de, bueno, yo a mi madre sí le tenía que enhebrar la aguja porque es que ella ya no veía. O bueno, el de sí, yo fui a la escuela porque era el menor de los hermanos, pero en cuanto aprendí a leer y a escribir, pues me tuve que poner a trabajar. Y bueno, las casas de cortijo. Yo la casa esa, en donde solamente hay luz en una estancia, en la estancia principal, yo esas las he visto en los pueblos. O sea, bueno, quizá más modernas, con luz en todas las habitaciones, pero esas ya las he visto. Así que bueno, ahora la película esta vez, igual es porque tengo unos cuantos años más, pero sí, me ha parecido muy cercana, realmente me ha tocado. Un besito. Yo recuerdo este tipo de discurso, y recuerdo perfectamente este tipo de códigos y de lenguaje, porque es verdad que hasta los años 80 en muchos pueblos hablar del amo o del señorito refiriéndose a los terratenientes era algo relativamente frecuente, y de hecho es verdad que se hablaba de tener buen o mal amo, que era una locución, no sé si muy convencional, pero era una conversación entre jornaleros que se escuchaba, no era una cosa extraña, ¿no? Hombre, de hecho, yo creo que ha habido ejemplos
hay mucha diferencia. Es verdad que tampoco se puede meter a todo el mundo en el mismo saco. De hecho, la propia marquesa que sale en la película, el trato no es tan malo como, por ejemplo, el que da su hijo, ¿no? Que a pesar de todo él cree que es amigo en concreto de Paco, que le lleva a cazar porque tiene una relación especial con él. Aún con todo, es decir, no todos eran iguales. Si ya nos planteamos los sapos cuando existía la esclavitud en Estados Unidos, no todos tratan igual a la gente que trabaja para ellos. Aún así, lo que sí refleja la película es que incluso la gente bien intencionada existía una jerarquía que se daba por hecho, que no se podía además romper, que quizá es lo que hoy en día nos resulte más obsceno, ¿no? Pues Los Santos Inocentes, la película elegida esta semana para comentar aquí en el Videoforum con ayuda de los oyentes. Pilar de la Peña, gracias. Hasta la semana que viene. Gracias a vosotros. Bueno, y así nos vamos a marchar con esta película, dejando, como decíamos, en este punto el programa con el retrato de la España que se marchó, pero también con la advertencia del riesgo de que, tanto aquí como en este país, el recorte a los derechos sociales termine empujándonos, y no a recordar viejas épocas, a revivirlas, aunque sea con otros colores, con otra factura, con otra dimensión. Bueno, esto es La Cafetera. El lunes volvemos. Gracias a todas por vuestra compañía. Adiós, hasta el lunes. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas.